tenemos nosotros la puerta de salvación, Evangelio, el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Acá en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor pide entrar a los moradores de la tierra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. Esta puerta, la puerta estrecha. Acá en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, por amor a la raza humana, en vez de ti, en vez de mí, Él se dejó clavar en la cruz del Calvario. Se dejó imputar penalmente con los pecados que todos nosotros vamos a cometer. La salvación del infierno es por Cristo Jesús, en una completa sustitución, donde Cristo puso su vida en vez de la tuya. Sin que tú hayas sido sustituido en la cruz del Calvario por Cristo, lo único que te va ocurriendo a ti es que cada vez que vas pecando, tu alma va quedando más condenada a la muerte. Porque el Señor ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda, el precio, el rescate por nuestras almas. Esto es Evangelio, maravillosa buena noticia de salvación. Y el Señor dice, entrad, entrad al cielo, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Este esquema se basa en lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El Señor pide entrar por la puerta. El Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 19. Entrar a la salvación desde el camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno. ¿Dónde estás tú acá, querido amigo? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí o ya estás acá? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo entraste por Cristo? ¿Cuándo evitaste el infierno, que es el destino eterno por pecar? ¿Cuándo? ¿Cuándo fuiste salvo? La pregunta es, ¿tú estás aquí caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? ¿O ya estás caminando acá? Nadie nace aquí, nadie nace salvo. Todos nacemos acá y necesitamos ser salvos de este destino, entrando por el camino, por la puerta estrecha. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, salvos del infierno. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos de este destino. Querido amigo, ¿dónde estás tú en este cuadro? ¿Estás caminando todavía en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? Necesito beber. ¿Te trajiste algo para beber? Gracias. ¿Cuándo fuiste salvo del infierno? ¿Cuándo entraste por Cristo? ¿Cuándo Cristo te salvó? Juan 10:9, yo soy la puerta, ha dicho Cristo, el que por mí entrare será salvo. Todos nacemos acá. El ser humano nace como un bebito en un estado de inocencia. En el Salmo 51:5 leemos, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano nace con las inmundicias de la carne propia del cuerpo físico. En Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos cómo fue que Dios formó al hombre. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La tierra que está siendo aludida en Génesis capítulo 1, versículo 7. La tierra está siendo aludida en Génesis capítulo 1, versículo 2.
versículo 1 y 2. Dice en el capítulo 1 de Génesis, el primer capítulo de la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2 leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, el cuerpo de Adán fue tomado del polvo de la tierra, pero de una tierra desordenada y vacía. Al igual que Adán y al igual que Eva, que estaban en un estado perfecto, estaban en el huerto del Edén, no había entrado el pecado al mundo, ellos estaban sin el conocimiento del bien y del mal, no lo habían adquirido todavía, y Dios le dio una ley que tenía que obedecer a Adán. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la ley que Dios le dio a Adán, que no tenía que desobedecerla. ¿Qué es lo que es un pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Cada vez que el ser humano desobedece un mandamiento de Dios, comete pecado, y el pecado se condena con la muerte. El alma que pecare, esa morirá, ha dicho Dios, mas Cristo nos salvó muriendo por nuestros pecados, acá en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el ser humano tenía un mandamiento, Adán. Ese mandamiento no lo tenía Eva. Eva todavía no había sido creada, a ella no le fue dada la ley. El único mandamiento, no comer del fruto del árbol, de la sabiduría, del bien y del mal. Luego Dios le hace nacer a Eva de la costilla de Adán. Pero la serpiente, Satanás, se aparece a Eva cuando Eva, alejada de Adán, esa es una actitud pecaminosa. ¿Qué es lo que hacía Eva alejada de Adán, separada de Adán? Eva empezó a rodear el árbol respecto del cual Dios le había dicho a Adán no comer de él. Ahí hay otra actitud pecaminosa. Es decir, Eva ya estaba cometiendo pecados, pero Romanos 5:13 dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Entonces, es importante este versículo. Romanos 5:13. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Como Dios no le había dado la ley a Eva, bien que estaba cometiendo pecados, a ella no se le podía inculpar de pecado. Porque donde no hay ley, no se puede inculpar a una persona de haberla infringido, haberla desobedecido. Una ley estaba vigente, una ley penal y moral, la ley que Dios le dio a Adán, no comer del árbol. Mas Eva empezó a mirar el árbol y en el momento de ser tentada Eva, en ese momento aparece Satanás en forma de serpiente y le dice Satanás a Eva. Y aquí vemos una otra actitud pecaminosa de Eva, porque Eva no debió conversar con Satanás, con la serpiente. Sin embargo, vemos a Eva teniendo otra actitud pecaminosa. La serpiente le dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto? Eva le responde, no, Dios no nos ha dicho eso. Dios nos ha dicho, no comáis del fruto, ni le tocaréis para que no moráis. Pregunta, ¿le había dicho Dios a Adán que había que no comer del fruto y no tocarlo para no morir? ¿Qué dices tú, Víctor? Dios le había dicho a Adán que eran dos mandamientos, no comer del fruto y no tocarlo. ¿Cuál fue el mandamiento? De que no comiera del nada más, nada más. No le dijo, no le tocaréis. No le dijo, no le tocaréis. Eva dijo esto. O sea, Eva estaba cometiendo otro pecado más, porque estaba agregando algo que Dios no había dicho. Vemos nosotros que ya Eva estaba mostrando una naturaleza pecaminosa. Para mayor abundamiento, cuando ella agrega algo que Dios no había dicho, estaba pecando, Satanás le responde, no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que coman del árbol serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y leemos que vio Eva que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, es decir, Eva codició. Y eso que el pecado no había entrado al mundo, pero Eva codició. ¿Qué es lo que es codiciar? Pecar. Lo que pasa es que Dios no había dado el mandamiento de no codiciarás. Eso se lo dio después al pueblo de Israel. Pero a Adán le dio este mandamiento único: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El pecado se concibe únicamente cuando se desobedece el mandamiento. Eva no había sido objeto del mandamiento directo de Dios, pero Adán sí. Es por eso que tenemos estos dos versículos de Romanos 5, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, no por Eva, a pesar de que Eva estaba pecando. Tanto es así que Eva comió del fruto, tomó del árbol y comió del fruto. Y cuando comió el fruto también pecó, desobedeció. Pero Eva no entró en muerte. El pecado se concibe cuando una persona desobedece un mandamiento en conocimiento de causa. El tema es que cuando Adán recibe este fruto de la mano de Eva y Adán come, ahí el pecado entra. ¿Qué es lo que es pecar? Primera de Juan 3:4. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, el mandamiento de Dios, porque pecar es infringir la ley. Todos los seres humanos nacen y comienzan a pecar. En el Salmo 51:5 dijo David: he aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Los niños nacen en un estado de inocencia. Todavía no se les ha desarrollado el pleno conocimiento del bien y del mal, como estaba Eva. Eva no tenía el conocimiento del bien y del mal, porque no habían comido. Eva y Adán no tenían todavía el conocimiento del bien y del mal, porque no habían comido del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Entonces Eva estaba mostrando actitudes pecaminosas. ¿Por qué, queridos amigos? Porque Adán fue tomado del polvo, de una tierra que estaba desordenada y vacía. Posteriormente el apóstol Pedro, a esta carne, a este cuerpo, le llama las inmundicias de la carne, y que al salvado no le son quitadas. En primera de Pedro 3:21 leemos: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Cuando el ser humano se arrepiente, reconoce que está marchando rumbo al infierno, así está el ser humano por haber pecado, reconoce que está espiritualmente muerto por haber pecado y que necesita nacer de nuevo, y reconoce que su alma está en un cuerpo de carne, donde hay una ley del pecado que está en nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 23. Es el apóstol Pablo también quien dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo humano, indistintamente en qué situación espiritual y judicial se encuentre el ser humano, acá los seres humanos están judicialmente condenados sus almas al infierno, necesitados de ser salvos del infierno. Y también aquí están espiritualmente muertos, necesitados de nacer de nuevo, pasar de muerte a vida por Cristo. Miren el cuadro: la gente huye de Cristo, huye, evade la puerta de salvación. Es lo peor que puede hacer un ser humano, evadiendo la puerta. Repito, Hechos 4:12, el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero la gente evade entrar por la puerta, porque están muertos espiritualmente. Aquí la gente está muerta espiritualmente, y judicialmente sus almas condenadas. Moralmente van a estar corrompidos los seres humanos aquí, en el estado judicial condenados a la muerte de sus almas, en el estado espiritual muertos por haber pecado, necesitados de nacer de nuevo, y aquí moralmente corrompidos.
Cuando el ser humano se arrepiente, reconoce que su alma está judicialmente condenada a la muerte y que necesita la salvación, y que su espíritu ha muerto por haber pecado, por haber cometido pecados, y que necesita que Dios le haga nacer de nuevo. Y cuando eso es arrepentimiento, reconocimiento, metanoia, cambio radical en la manera en que yo creo, en que cómo estoy yo ante Dios. El ser humano no se quiere ver así, marchando rumbo al infierno. No quiere arrepentirse respecto de su condición judicial en la que está su alma. Tampoco el ser humano quiere arrepentirse, quiere reconocerse cómo está espiritualmente ante Dios. Entonces, acá el estado judicial, el alma condenada a la muerte, necesitada de la salvación de Cristo. En el estado espiritual, muerto espiritualmente por haber pecado, necesitado que Dios le haga nacer de nuevo. Acá tenemos nosotros el espíritu, el cuerpo y el alma, la Trinidad con que Dios ha creado al hombre. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, leemos: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Ahí está la Trinidad. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero acá la persona, al pecar, aquí el ser humano está así: espíritu, cuerpo y alma. El pequeñito, el bebito, el infante pequeño de poca edad, el pequeñito, el niñito, está así, está espíritu, cuerpo y alma. Más cuando el ser humano comete su primer pecado, su primer delito de pena de muerte, entra el ser humano en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Y de ahí en adelante el ser humano vive en este mundo muerto espiritualmente por haber pecado, necesitado de que se reconozca que está así, que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Espiritualmente aquí están las personas vivas, nacidas de nuevo, y espiritualmente aquí están las personas muertas. Arrepentimiento, el que Dios demanda en Hechos 4:12, en Hechos 17, versículos 30 y 31, ¿verdad? A ver si lo anoté. Acá, Hechos 17, 30 y 31, ese arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia, significa que Dios manda que el hombre reconozca cómo está, porque si no reconoce cómo está, al morir va al infierno. El ser humano necesita reconocer que su alma necesita ser salva del infierno. Arrepentidos y creed en el Evangelio fueron las dos demandas que el Señor comenzó a demandar iniciando su ministerio, Marcos 1:15. Entonces, el estado judicial y el estado espiritual en que un ser humano está ante Dios está siendo graficado en las personas que están caminando por este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Van al infierno porque sus almas están condenadas por haber pecado. Van al infierno porque sus espíritus están muertos. Y en Mateo 22:32, Dios ha dicho: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por eso que al entrar por la puerta estrecha que es Cristo, uno cambia su estado espiritual, pasa de muerte a vida. Y también al entrar por Cristo, cambia el estado judicial, pasa de un alma que está condenada al infierno, condenado, a salvado. Pero el estado moral no cambia. Por eso que en 1 de Pedro 3:21 leemos: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, la piel, el cuerpo humano. Ahora en Mateo capítulo 22, versículo 32, en Mateo 22:32, el Señor está siendo objeto de la odiosidad de los judíos. El Señor le dice a los judíos respecto a la resurrección: ¿no habéis oído que en la ley está escrita que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Dios no es Dios de muertos sino de vivos? Y los judíos no tendrían que haber entendido esto muy bien, porque los judíos estaban viendo las tumbas de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces los judíos se preguntarían: ¿por qué este hombre llamado Jesús nos está diciendo que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero que Dios no es Dios de muertos sino de vivos? Y resulta que aquí estamos viendo a los muertos Abraham, Isaac y Jacob, están las tumbas acá, las conocemos. El Señor se estaba refiriendo al estado espiritual, de una persona. Abraham, Isaac y Jacob, cuando vivieron en la tierra, pecaron contra Dios y entraron en el proceso de muerte. Murieron sus espíritus.
Pero ¿qué es lo que hace que el ser humano nazca de nuevo espiritualmente? Que oiga a Dios y le crea. Y ahí el ser humano que cree a Dios, Dios lo hace nacer de nuevo. Acá el Señor Jesucristo está diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición, al infierno. Y son muchos los que entran por esta puerta. Muchos van al infierno, muchos, porque evaden a Cristo, no quieren oír de Cristo. La gente del mundo evade a Cristo. Adán cuando pecó empezó a evadir a Dios. Dios lo empezó a llamar a Adán. Adán estaba muerto espiritualmente por haber pecado, porque Dios le había dicho a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué puedes comentar tú, Víctor, de este cuadro? Sí, no, bueno, es una buena explicación. ¿Te puedes acercar al cuadro incluso? Bueno, la puerta ancha y espaciosa, que es la inmensa mayoría del mundo que va al infierno, porque no obedece las dos demandas del Señor para entrar por la puerta estrecha, que es arrepentirse y creer en el Evangelio, Marcos 1:15. Ahora, el arrepentimiento es metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio en los pensamientos de cómo se percibe el hombre ante Dios. El hombre es pecador y debe reconocerse que va a pecar hasta que se muera, porque está en una naturaleza pecaminosa que le impide cumplir la ley de los mandamientos que establece Dios. Entonces, esas son las dos demandas para que el hombre nazca de nuevo espiritualmente, como le decía el Señor a Nicodemo. Entonces es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía a lo que se refería al Señor. Eso está en Juan 8, Juan 3, del 1 al 8. Le decía el Señor a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo espiritualmente para ver el reino de Dios. Y Nicodemo, siendo un hombre fariseo, maestro en la ley, no podía entender el lenguaje espiritual del Señor porque estaba muerto espiritualmente. Entonces el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. El agua se refiere a la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios. Correcto. Y Nicodemo... Y el Espíritu al Espíritu Santo de Dios. Exactamente, el sello del Espíritu Santo para nacer. Hola. Nicodemo, dentro de lo que no entendía lo que se refería al Señor, sí, que estaba muerto espiritualmente. Él le preguntaba cómo, o sea... ¿Cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? Lo entendía desde el punto de vista meramente carnal. Exacto, pero no espiritual. No espiritual. Porque estando muerto espiritualmente no entendía lo que él se refería. Claro, el hombre es espíritu, cuerpo y alma. Sí. Nicodemo lo estaba viendo desde el punto de vista meramente carnal. Pero no espiritual. Ahora Víctor sabe lo que pasa, que el plan que Dios ideó, el plan de salvación que Dios ideó, consiste en que Dios manda al hombre que reconozca que toda su vida le va a estar impedido obedecer a Dios. Porque no obedeció Eva, no obedeció Adán, y no va a obedecer ningún ser humano que llegue a pisar este globo terráqueo, esta tierra. Porque el hombre ha sido tomado del polvo de la tierra. De hecho, en la Escritura dice, cuando una persona muere, del polvo ha sido tomado, al polvo volverás. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:21, cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, que es algo que Dios hace, Dios pone su Santo Espíritu en una persona que ha nacido de nuevo espiritualmente, porque leemos nosotros en Mateo 22:32, que el Señor dijo, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. El Espíritu Santo de Dios no puede tener contacto con una persona que tiene su espíritu muerto. Ahora, cuando el ser humano nace de nuevo, su espíritu nace de nuevo, ahí Dios puede tener relación con una persona espiritualmente nacida de nuevo. Entonces ahí sí, porque dice Dios es Dios de vivos, no de muertos. Para que el ser humano cambie su estado espiritual y también cambie su estado judicial, repetimos que el estado espiritual es muerto espiritualmente por haber pecado. Y el estado judicial tiene vinculación con el alma condenada a la muerte. Para que cambien esos dos estados, el ser humano tiene que reconocerlos. Es lógico. Dios manda que el hombre reconozca sus dos estados, el espiritual y el judicial. En tanto el hombre no se quiera arrepentir respecto de cómo está ante Dios, en lo espiritual y en lo judicial, todos perecerán igualmente. En Lucas 13, del 1 al 3, el Señor dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entendiendo que el arrepentimiento es reconocimiento, que Dios manda que tú te reconozcas que estás espiritualmente muerto,
que te reconozcas que estás judicialmente con tu alma condenada a la muerte, porque si tú nunca en tu vida te has visto marchando rumbo al infierno, entonces tú nunca te has reconocido marchando rumbo al infierno, nunca te has arrepentido de tu condición judicial. Ahora, también el hombre tiene que arrepentirse de un tercer punto, que es el punto de su carne. Tiene que reconocer que en su carne hay una ley del pecado que está en sus miembros. Yo estaba citando al apóstol Pablo en Romanos 7. El apóstol Pablo, un hombre elegido por Dios desde el vientre de su madre, toda su vida él fue criado a los pies del gran doctor Gamaliel. Él fue fariseo. Un fariseo es un doctor en la ley, una persona que al menos en su juventud se aprende los 5 primeros libros de la Biblia al revés y al derecho. ¿Te sabes tú, Víctor? Génesis. ¿Cuál? ¿Génesis cuánto? Completo, al revés. Los fariseos sí lo saben. Pero ¿te sabes tú Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, al revés y al derecho? De memoria no, completamente no. Claro, yo tampoco. Pero una persona que postulara a ser fariseo tenía que, por lo menos en su juventud, saberse el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de memoria, al revés y al derecho, de memoria. Lo sabía. Bueno, Pablo era uno de esos. Nadie como Pablo. Él aventajó a muchos de su generación. Era el más destacado. Ahora, cuando Pablo, describe su pergamino, digamos, su currículum, él dice, hebreo de hebreos, ese soy yo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo de Dios, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué Saulo de Tarso perseguía a la iglesia? Porque los judíos, y Saulo era judío, estaban en la ley. Ellos postulaban que para ser salvo de toda condena había que estar cumpliendo los mandamientos. Pero la iglesia dejó de estar cumpliendo los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Ahora la iglesia entendió que Cristo, al precio de su sangre, nos hizo un nuevo pacto, que es un pacto en la ley de la fe. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 26, 27 o 27, 28, dice, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley el hombre es justificado? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, por creer, sin las obras de la ley. Entonces está la ley de la fe. Cristo antes de ir a la cruz, la noche anterior, dijo, esta, apuntando al vino, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Por vosotros es derramada. Y en 1 Juan 1:7 leemos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, esa sangre es un raudal permanente que al ser humano lo limpia de todo pecado. Si el ser humano peca, esa sangre lo limpia de todo pecado. Es por eso que el apóstol Juan escribe a los creyentes, a los que ya entraron por la puerta estrecha, les dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, el salvado no tiene que decir que no tiene pecado o que no ha pecado, porque pecará el salvado hasta que se muera. En este esquema tenemos una vertical, una columna que es el nacimiento físico del ser humano, donde Dios lo crea espíritu, cuerpo y alma. Y acá tenemos una columna que es la muerte, cuando le llega la muerte al ser humano. Al salvado, espiritualmente y judicialmente, cuando muere, va al cielo. Pero a la persona que todavía está muerta espiritualmente, no habiendo nacido de nuevo, judicialmente su alma aún condenada a la muerte, los dos están moralmente corrompidos, ¿eh? Acá moralmente corrompido y acá. Acá se va a pecar contra Dios y acá también. La diferencia es que cuando se peca acá, todos los pecados son perdonados penalmente, han sido perdonados. Lo dijo Cristo en Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y no siendo judíos, siendo chilenos o gentiles, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, penalmente. Para terminar, vamos a hablar de la componente penal de la ley de Dios y de la componente moral o civil. Es muy importante hablar de eso.
Entonces, aquí las personas que cometen pecados, por no creer que Cristo murió en vez de ellos, por todos sus pecados, y así le fueron perdonados, entonces ellos cuando mueren van al infierno. No importa lo bueno que sean moralmente. Aquí hay personas que son muy buenas, Víctor. Muy buenas personas, muy buenos vecinos. Personas que son incluso católicos, muy buenos, evangélicos, pentecostales, bautistas, pero cuando mueren se van al infierno porque lo único que salva es creer que tú vas a pecar contra Dios hasta que te mueras, reconocerlo. De la sangre de Cristo. Eso pide Dios. Dios pide que tú te arrepientas, que reconozcas que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras. Te lo exige. Por eso que dice acá, en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandamiento de Dios, manda a todos los hombres, en todo lugar, metanoia, que se arrepientan, que reconozcan que van a pecar aquí y acá hasta que se mueran, porque en todo cuerpo físico hay una ley del pecado que estará en sus miembros. La estaba reconociendo el apóstol Pablo, ya siendo salvo, ya estando acá. Entonces, eso es parte fundamental de lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, que el hombre reconozca que ha sido tomado del polvo, que su cuerpo tiene una ley del pecado. El cuerpo físico aquí y acá va a hacer pecar a la persona, le va a hacer cometer pecados. Ahora, en Hechos 17, versículos 30 y 31, el apóstol Pablo comenzó a pregonar. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este varón es Jesucristo y estará aquí, en el juicio ante el gran trono blanco. ¿Ok? Ahora, arrepentimiento es eso. Ahora quería yo mencionar, porque hay personas que están en el camino ancho y espacioso que va a la perdición, al infierno, pero que están procurando entrar, como dice Lucas 13:24. Muchos procurarán entrar. ¿Y por qué no están procurando entrar? Porque no han entrado al reposo de las obras, están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Claro. Los religiosos están ahí cerca de la puerta, pero todavía no han entrado. Claro, ellos no se han arrepentido y tampoco han creído que ya Cristo les dio la vida eterna. Que Cristo, antes de entregar su espíritu en la cruz del Calvario, dijo esto: consumado es. ¿Qué consumó Cristo? La salvación y la vida eterna. Ahora el Padre le dio un mandamiento al Señor. Días antes de que Cristo fuese a la cruz del Calvario, nosotros leemos Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, días antes, Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estamos leyendo Juan 10, versículos 17 y 18. ¿Cuál fue el mandamiento que el Padre le dio a Dios Hijo? Poner su vida en vez de la nuestra. ¿Por qué? Porque Cristo tiene poder para volver a vivir después de morir. Si el alma tiene que responder por sus propios pecados, siendo condenada en el infierno al lago de fuego, después de atravesar el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, el alma condenada a la muerte no puede volver a la vida. ¿Te das cuenta? No puede volver a la vida. Ha sido condenada por sus pecados, eso es la muerte del alma, y el alma no puede volver a la vida. Pero Cristo puede poner su vida y volverla a tomar porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, la salvación ha sido por una sustitución, en donde Cristo puso su vida en vez de la nuestra. Esta es tu vida. Lo único que te va ocurriendo a ti, lo único, sin que tú hayas sido sustituido por Cristo en la cruz, es que tú, conforme vas pecando en este mundo, vas sobre tu alma siendo acumulada más grados de sentencias y condenas. En tanto vas pecando, la paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá, el acta de los decretos se aplica sobre ti, entonces tu alma está condenada a la muerte. Y cuando tu alma está condenada a la muerte, yo espero que tú creas esto, querido amigo, porque esta es la verdad, no hay nada en lo absoluto que tú puedas hacer o dejar de hacer, presentarle algo a Dios como moneda de cambio, negociar estas sentencias que son la muerte de tu alma por haber pecado. No hay nada en lo absoluto. Dios ha dicho en Ezequiel 18:4,
el alma que pecare, que cometiera una desobediencia a mi mandamiento, esa morirá. Y no hay más. Entonces, sin que el ser humano haya sido sustituido por Cristo en la cruz del Calvario, cuando Cristo puso su vida en vez de la nuestra, y Él se dejó imputar penalmente con los pecados que cometeremos toda nuestra vida, para pagarlos todos y cada uno Cristo, en vez de que los pagáramos nosotros, y Él fue condenado a la muerte en vez de nosotros, en vez de tu vida, en vez de la mía, y Cristo murió por nuestros pecados, entonces ahí nos salvó. Ahí nos salvó de nosotros tener que responder por nuestros pecados con la muerte de nuestras almas. Entonces lo único que le va ocurriendo al ser humano, en tanto vaya viviendo en este mundo, hasta antes de morir, es que conforme vaya pecando, desobedeciendo, teniendo un mal deseo, hablando mal del prójimo, codiciando, mintiendo, va acumulando más grados de condena sobre su alma y no le va pasando nada más. Este proceso no es reversible, no es reversible. La persona pecó, su alma quedó condenada y no hay más. Andando el tiempo vuelve a pecar, mentir, tener un mal deseo, hablar mal de alguien, cualquier mandamiento que Dios dio que lo quebrante, nuevamente el alma queda más condenada todavía. Y no hay nada en lo absoluto que el ser humano le pueda ofrecer a Dios para que los distintos grados de condena por los distintos pecados que va cometiendo queden sin efecto. Por eso es que el Señor Jesucristo advierte en Juan 8:24, en circunstancia que Cristo es nuestro Salvador, en esa circunstancia. Cristo dice a los incrédulos: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa eso? O todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, porque tienes que entender bien claro esto, mi querido amigo. Un pecado que tú cometas acá, en esta vida, en un momento de tu vida, uno solo, por sí solo, independiente a los demás, igualmente condena tu alma a la muerte. Luego, cuando tú avanzas en el tiempo y cometes un nuevo pecado, cualquiera sea, indistinto a los demás, por sí solo, ese pecado lo único que hace es condenar más todavía tu alma a la muerte, más grado de condena. Y este proceso no es reversible. No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que las distintas sentencias a la muerte de tu alma vayan quedando sin efecto. Por eso, o todos los pecados que tú cometerás toda tu vida los pagarás tú, o tú creerás que todos los pecados que cometerás toda tu vida ya los pagó Cristo en vez de ti. Y esto es la verdad. Cristo se puso en vez de ti, Cristo en vez de mí, Cristo en lugar de ti. Cristo puso su vida en vez de la tuya. Acá en la cruz del Calvario, acá, a Cristo no le fueron penalmente imputados ciertos pecados de tu vida y nada más. O los pecados que tú tal vez cometerás hasta los 10 años o hasta los 20 años, dejándote el Señor expuesto a que si tú vuelves a cometer un pecado más, como el pecado se condena con la muerte del alma, entonces tú te vas al infierno. No, porque Cristo no nos dio una salvación que dependa de no pecar. Cristo nos dio vida eterna. Y al entrar por la puerta estrecha, uno hereda la vida eterna, por la fe, por creer en el Evangelio. Nuevamente, el Señor comenzó a demandar dos demandas. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Primera demanda, arrepentíos, reconoceos cómo estáis, moralmente corrompidos, pecaréis aquí y pecaréis acá, espiritualmente muertos, necesitados de nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y judicialmente con el alma condenada a la muerte. El Señor es el salvador de las almas condenadas a la muerte. Como el pecado se paga con la muerte, y como Cristo tiene poder de volver a vivir después de morir, Cristo se dejó crucificar, se dejó imputar penalmente con los pecados que nosotros cometeremos todas nuestras vidas, para dejarnos 100% salvos de nosotros tener que pagarlo. Los pagó todos Él, y por eso nos dio vida eterna. En Juan 10:28 el Señor dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ahora, la ley, que tanto la usan los religiosos, pentecostales, católicos, los bautistas, la ley: no mentirás, no matarás, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo, no mentirás, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, etcétera, etcétera. La ley de los mandamientos, Dios la dio
solamente para el conocimiento del pecado, para que el hombre entienda que no la puede cumplir y al no cumplirla queda condenado y que necesita un Salvador. Es por eso que en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo escribe: de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos y guiarnos a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En Gálatas, capítulo 2, o Romanos 3:10, el apóstol escribe: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Eso ya está escrito ya. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso está en Romanos 3:10. ¿Ya? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, etcétera, etcétera. En Romanos 3:10 hasta el 18 dice eso. Y el 19, Romanos 3:19, el apóstol Pablo dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quieres ponerte bajo la ley tú, Víctor? ¿No? Estoy en la gracia. Estás en la gracia, ¿verdad? Y entonces el apóstol dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta última frase es muy importante, porque explica el por qué Dios dio la ley. La ley es para el conocimiento del pecado. Tal como Dios le dio la ley, único mandamiento a Adán, diciéndole: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y Dios sabía que Adán un día iba a comer o no sabía? ¿Sabía o no sabía que un día Adán iba a comer? ¿Dios sabía o no? Por supuesto. Entonces la pregunta es: ¿para qué Dios le dio un mandamiento, una ley, a Adán, sabiendo que le iba a infringir? Para el conocimiento del pecado. Para que Adán y todos los seres humanos entendamos que el ser humano ha sido tomado del polvo de la tierra y en su carne hay una ley del pecado que está en nuestros miembros. Y esa ley del pecado va a dejar de operar cuando el cuerpo muera, ya sea el cuerpo estando aquí o acá. Por eso que parte del arrepentimiento es reconocimiento que nosotros vamos a pecar aquí o acá, y que el pecado se condena con la muerte del alma, y que el hombre tiene que entenderse condenado, su alma, necesitado de un Salvador. Y para entenderlo así, ha sido dada la ley. La ley de los mandamientos, Dios no la dio para que el hombre intentando cumplirla fuera justificado, fuera salvo. No, al revés. Dios la dio para que el hombre, viéndose en la ley imposibilitado moralmente de poderla cumplir, y cuando uno incumple la ley, incumple un punto de la ley, un solo mandamiento, no solamente los incumplió uno, para Dios los incumplió todos. Por eso que en Santiago, a ver, ¿dónde tengo Santiago? Santiago 2:10, acá. Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice: cualquiera que guardare toda la ley. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será salvo delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí, Víctor, si lo puedes tener, por favor. Si lo puedo sostener porque empezó el viento. Ahora, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley. Y en Santiago 2:10, Santiago capítulo 2, versículo 10, el apóstol Santiago dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, desobedeciere un mandamiento, se hace culpable de todos los mandamientos. Dios lo tiene por una persona que desobedeció todos los mandamientos. Por eso que sigue siendo un injusto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, sigue siendo un injusto. Y las características propias de los injustos están en 1 Corintios 6, 9 y 10. Yo soy un inmundo y perverso pecador, degenerado, igual que tú, vamos a pecar hasta que nos muramos. Solamente justificados por la fe en Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros. Ahora dice acá en 1 Corintios 6, 9 y 10, se está hablando de las características propias de los injustos. Dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos, el cielo, no van al cielo los injustos. No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechilleros, ni los que se hallan con varones, ni los afeminados, ni los estafadores, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Mas esto erais alguno, dice en 1 Corintios 6, 11. Mas esto erais, ustedes erais así,
Mas ya habéis sido lavados y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido apartados para Él, para Dios, por eso santificados. Y tercero, ya habéis sido justificados por creer, no por las obras. En cambio, las características propias de los injustos están en 1 Corintios 6, 9 y 10. Los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. No erréis, los injustos no heredarán. Ahora tú dirás, es que yo no soy así. Yo no soy un hechicero, no soy un fornicario, no soy un adúltero, no soy un estafador. Sí, pero mira lo que dice Santiago 2:10. Tú que estás intentando cumplir los mandamientos para poder ser salvo. Tú estás bajo maldición, querido amigo. Porque dice claramente Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, cometiere una sola desobediencia, se hace culpable de todos. Para Dios, cuando una persona miente, Dios lo ve como un afeminado, estafador, fornicario, asesino, como lo eres tú, como lo soy yo. Somos pecadores y moriremos pecadores. Mas Cristo puso su vida en vez de la nuestra, pagando todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y dándonos salvación y vida eterna con eso. Ahora, en Colosenses 2, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Y a vosotros estando acá, espiritualmente muertos en pecados, y no siendo judíos, siendo gentiles, en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él. Primero, penalmente, desde el punto de vista penal, porque ahora vamos a hablar de la ley. La ley tiene su componente penal y la componente civil o moral. Dos componentes, dos consecuencias cuando uno infringe la ley. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos consiste en los siguientes decretos. La paga del pecado es muerte, de Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Acá en Ezequiel 18:4 el Señor dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esos son los decretos condenatorios de parte de Dios, actas de los decretos. En Ezequiel 18:20 el Señor ha dicho, el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo el pecado del Padre. Cada uno morirá por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Basta uno, ¿eh? Basta un pecado, para que quede condenada el alma a la muerte. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo nos vino a sustituir en un juicio de condenación por todos nuestros pecados ocurridos en la cruz del Calvario. Dios entregó la ley no para que el hombre, intentando cumplirla, fuera salvo, fuera justificado. Al revés, Dios entregó la ley para que el hombre entendiera que ha sido tomado del polvo de la tierra y tiene una naturaleza que le va a impedir cumplir los mandamientos de Dios. No los cumplía Eva. Eva no tenía ley, la ley la tenía Adán, pero Eva estaba mostrando pecado, porque Eva comió del fruto. Eva habló con la serpiente, Eva le agregó algo que Dios no había dicho a Adán. Eva dijo, ni le tocaréis. Dios no dijo eso. Eso también es pecar. Eva estaba rodeando el árbol, codiciando el árbol, porque dice la Escritura que Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Estaba codiciando, desobedeciendo, hablando con Satanás, apartado de Adán, porque Eva había sido formado de la costilla de Adán, y Adán fue formado del polvo de la tierra, de una tierra desordenada y vacía, como dice Génesis 1:2. El ser humano ha sido creado del polvo de la tierra. Su cuerpo humano tiene las inmundicias de la carne, de 1 de Pedro 3:21. Arrepentimiento es reconocimiento. Dios manda al hombre que se humille, que reconozca que va a pecar, que no puede evitar pecar, porque en él no mora el bien. En Romanos 7, este gran ortodoxo, maestro, doctor en la Biblia, Pablo, absorbiendo todo el conocimiento que Dios le había dado a los profetas del Antiguo Testamento, porque eso es un fariseo, una persona doctor en la ley, que conoce todo lo que Dios ya le reveló a los antiguos profetas, absorbió todo ese conocimiento de Dios, y ahora él, en el celo de la ley, celoso de las obras de la ley, persiguiendo a la iglesia, cae a tierra camino a Damasco, y ahí se le aparece el Señor, se convierte Pablo, ahora Dios lo hace nacer de nuevo, lo sella con su Santo Espíritu, y ahora Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, y no es a propósito que está escribiéndolo en Romanos capítulo 7. El 7 en la Biblia es un número muy perfecto. Y en ese capítulo, el capítulo 7 de Romanos,
No es al azar el que el apóstol Pablo haya escrito el capítulo 7. En el capítulo 7 el apóstol Pablo dice, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Lo has dicho eso tú de ti, Víctor? Sí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de Aquí las personas no dicen eso, acá. que no se reconoce? No, acá las personas dicen, yo estoy guardando santidad, yo estoy obedeciendo todos los mandamientos. Como Un salvado no dice lo que dicen los religiosos. Los salvados decimos somos inmundos y perversos pecadores, mas sustituidos por Cristo en la cruz. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos sido sustituidos. Cristo sustituyóme a mí. Él puso su vida en vez de la mía. Todos los pecados míos de mi vida le fueron penalmente imputados a Cristo. Y aquí vemos el componente penal. El resto de la gente del mundo no se reconoce así. Yo no tengo por qué ser objeto de ninguna condena, si yo no le he hecho mal a nadie, a mí me criaron sin amor, sin valores, soy víctima, yo no tengo por qué irme al infierno, no le he hecho mal a nadie, y el ser humano va marchando al infierno. porque no se arrepiente. Porque ha pecado y no ha reconocido que por haber pecado su alma ha quedado condenada a la muerte, que está judicialmente ante Dios, su alma condenada a la muerte, y murió espiritualmente al abandonar el estado de niñez. Nunca nació de nuevo y por eso muerto espiritualmente, en estado espiritual muerto y en el estado judicial su alma condenada a la muerte, nunca cambió esos dos estados, se fue al infierno al morir, cuando murió su cuerpo. Es por eso que el Señor le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. En Juan 5:24, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre envió al Hijo. Y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Ahora el Señor Jesucristo está diciendo algo muy importante acá. De cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y cree a aquel que me envió. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. ¿Lo has creído tú, Víctor? El Padre ha dicho algo. En 1 Juan 5, versículos 10 al 13, leemos, este es el testimonio del Padre Celestial, Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Esto es lo que ha dicho el Padre. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y en el versículo 13 de 1 Juan 5, el apóstol Juan escribe a los creyentes, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En Juan 12:35 el Señor advierte, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. Una persona que no sabe a dónde va después de morir es un incrédulo a lo que Cristo ha dicho. Cristo ha dicho en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. ¿Lo has creído? Y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. ¿Le has creído al Padre? El ser humano se va al infierno, Víctor, no porque sea pecador, se va al infierno por su incredulidad, por no creerle al Hijo y no creerle al Padre, que nos dio vida eterna. Que esta vida la logró Cristo cuando Él se puso en la cruz en vez de nosotros, para dejarse imputar penalmente, dejarse crucificar y dejarse imputar con los pecados de toda nuestra vida, para Él pagarlos todos y dejarnos inmune al pecado. Porque en justicia, Víctor, nadie paga dos veces por un mismo delito. Un pecado es un delito. Cualquier pecado que se cometa acá, uno solo, indistinto a los demás, por sí solo, igualmente condena a la muerte al alma. Entonces, un pecado es eso. Entonces, nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos nuestros pecados, que son delitos de condena de muerte para el alma, Cristo se lo dejó cargar a Él. El Padre se los cargó a Él. Él lo quiso hacer por amor a nuestras almas. Como Él tiene poder para volver a vivir después de morir y nosotros no, entonces Él nos sustituyó. Entonces nos salvó por sustitución. Ahora, la ley tiene su componente civil y penal, acá en Chile y en todas partes del mundo. Por ejemplo, cuando tú vas manejando un vehículo
y tú no respetas el disco rojo en un cruce, estás infringiendo la ley. Te arriesgas a una multa civil, ¿cierto? A una condena civil, multa económica. Esa es una componente de la ley, el aspecto civil, donde tiene que la condena es económica, multa económica. Pero también, si tú, al desobedecer la ley, cruzaste una calle con luz roja, además hay como resultado un accidente y alguien te choca o tú chocas a esa persona teniendo tú la culpa y hay resultado de muerte, entonces tú te arriesgas a una condena penal. Eso es cárcel, prisión quitada de la libertad o incluso pena de muerte en algunos estados de algunos países. La ley de Dios tenía esta misma componente, la componente penal y la componente civil o moral. Por ejemplo, la componente penal, el alma que pecare, esa morirá, la muerte sobre el alma, pena de muerte para el alma, al pecar. La componente civil está en Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ley de la siembra y la cosecha. O sea, tú vas a sufrir, vas a ser condenado moralmente en esta vida con dolores, angustias, tragedias. Cuando yo miento, algo malo me va a venir. Cuando yo fornico, adultero, le pongo traiciono a mi mujer, siendo casado. Siempre van a venir desgracias, dolores muy fuertes. Incluso, ¿Va a significar pérdida como salvado en el tribunal de Cristo? bueno, para el salvado, por supuesto. Pero la ley tiene estas dos componentes. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo cuando murió por nuestros pecados? Nos salvó. Porque si Cristo murió por tus pecados, Víctor, tú has sido salvo. Si Cristo murió por mis pecados, yo he sido salvo. Pero como resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, nos abolió la ley. ¿Por qué? En Efesios 2:15 leemos: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero tenemos que entender que el aspecto que fue abolida fue el aspecto penal. Cristo mismo dijo: no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar la ley. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. La ley no va a pasar en el aspecto moral o civil. Cuando tú pecas, van a haber consecuencias para tu vida dolorosas, enfermedades, deudas, persecuciones, angustias, incluso la muerte. Por eso que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, mas No todo me conviene. Ahora, nosotros que hemos creído que Cristo nos perdonó penalmente todos los pecados, cuando pecamos tenemos condena civil o moral. Por eso dice el Señor a los salvados a través del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Galacia, Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, no le han sido quitadas las inmundicias de la carne al salvado. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Más el que siembra para el Espíritu nacido de nuevo, del Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en él, segará vida eterna. Entonces, la componente penal de la ley ha quedado abolida. En Lucas 16:16, el mismo Señor Jesucristo ha dicho, acá, la ley y los profetas eran hasta Juan, hasta ahí nomás. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. La ley cumplió su finalidad. Por eso es que es tan importante, me estaban llamando por teléfono, tal vez puso en silencio lo que estaba diciendo, lo voy a repetir. Por eso es que es tan importante Gálatas 3:24, porque dice el apóstol, de manera que la ley que Dios dio para que el hombre la cumpliera, sabiendo Dios que no la va a poder cumplir nunca el ser humano, porque entre paréntesis, cumplir la ley es nunca infringirla. Sí, nunca mentir, nunca robar. Nunca en mi vida, desde que yo nazco hasta que me muero. Eso es cumplir la ley. Cuando yo estoy perseverando, nunca mintiendo, nunca robando, nunca fornicando, nunca estafando, adorando a Dios todos los días, amándolo a Él con toda la fuerza de mi alma, mi corazón y mi mente, amando a mi prójimo como a mí mismo, nunca pecando, nunca, y un día miento, Se hizo culpable de todo. me hice culpable de toda la ley. Como dice Santiago 2:10, cualquiera que guardare la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todos los mandamientos. Entonces la ley solamente es para el conocimiento del pecado, para que entendamos que nunca podemos cumplirla y que estando condenados por no cumplir la ley necesitamos un Salvador. Por eso que Romanos 3 y Romanos 10 dice, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Acá en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestro tutor, que nos guía a Cristo. Nos ayuda a entendernos condenados, porque al haberlo infringido, sabemos que estamos condenados. ¿Te acuerdas en el antiguo pacto, los judíos? Tenían que sacrificar animales.
Cuando ellos se veían en la ley, que la habían infringido, sabían que sus almas estaban condenadas y tenían que acogerse a la ley de la expiación para evitar que se aplicara sobre ellos el acta de los decretos. El acta de los decretos exige la muerte del infractor a la ley de los mandamientos. Entonces tenían que tomar un corderito con el requisito de ser macho de 1 año sin defecto, figura de Cristo, y el corderito era llevado al altar del sacrificio, a la entrada del tabernáculo de reunión, al altar de bronce, y el mismo judío declaraba sus pecados, ponía su mano izquierda sobre la cabeza del corderito inocente que no tenía por qué morir, y ahí había remisión de pecados. Remisión significa envíos de los pecados del judío al corderito inocente. Ahora los pecados los tenía el corderito, no los tenía el judío. Y el mismo judío tenía que tomar con su mano derecha un cuchillo y degollar el cordero. Y la sangre vertida del cordero limpiaba, expiaba los pecados del judío. Pero andando el tiempo, y ahora el judío volvía a su casa, salvo, justificado, no condenado. Porque había muerto una víctima en lugar de él, por sus pecados, sustitución. Ya se estaba dando a entender lo que iba a hacer Cristo por nosotros en la cruz. Pero el judío al volver a vivir su vida, se volvía a mirar en la ley. ¿Y para qué es lo que es la ley? Para el conocimiento del pecado. Entonces el judío volvía a tener que tomar un cordero, lo volvía a llevar al altar de sacrificio, ese corderito tenía que ser macho de 1 año sin defecto, figura de Cristo, sin defecto, y ahora el judío tenía que volver a declarar sus pecados, que son las infracciones a la ley de los mandamientos, y para evitar que el acta de los decretos se aplicara sobre él, entonces eran remitidos los pecados del judío al corderito. Y ahora, cuando los pecados ya los tenía el corderito y no el judío, el mismo judío tenía que tomar un cuchillo y degollar nuevamente al cordero, y la sangre vertida de ese corderito inocente, que no tenía por qué morir, expiaba el pecado. Entonces tenemos dos conceptos: remisión de pecados. El judío, al poner su mano izquierda sobre la cabeza del cordero, eran remitidos los pecados del judío al cordero. Y ahora, cuando moría el cordero y derramaba su sangre, había expiación del pecado, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que leemos nosotros en Hebreos 10? Hebreos 10:14, hablando de las ofrendas por el pecado, que eran los corderitos. Para el judío era un continuo sacrificio. Si hay alguien que conoce que el ser humano continuamente va a pecar, es el judío que conoce la ley. No cualquier judío, el judío que conoce la ley, por el continuo sacrificio. Y si hay alguien que sabe que el pecado se condena con la muerte del alma, son los judíos. Por eso la sustitución del cordero tenía que morir en vez del judío. Ahora, era un continuo sacrificio. Tú sabes que los judíos están esperando a levantar el tercer templo para reiniciar el continuo sacrificio, porque ellos rechazaron a Cristo, están en impiedad. Nosotros no rechazamos a Cristo, ¿cierto, Víctor? Cristo es nuestro Salvador. ¿Cómo? Él nos sustituyó en la cruz. Ahora, teniendo claro el tema del acta de los decretos, que exigen la muerte del que desobedece los mandamientos, la muerte del infractor, leemos nosotros Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando acá, muertos en pecados, y no siendo judíos, no teniendo nada que ver con la ley, siendo ignorantes. En la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida, juntamente con él, perdonándoos penalmente, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, o sea, el acta de los decretos que exigen la muerte del infractor, anulada, y ley de los mandamientos, abolida. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Nosotros hemos quedado igual que Eva. Eva estaba pecando, comió del fruto. Eva estuvo conversando con la serpiente, le agregó algo que Dios jamás había dicho, ni le tocaréis. Estaba mirando el árbol y vio que era codiciable, estaba codiciando, pero no había sido dada la ley. No estaba la ley a ella. La ley había sido dada a Adán y era no comer. Ahora la ley fue dada a los israelitas. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Y esa ley ha sido dada para el conocimiento del pecado, no para que nosotros intentando cumplir la ley fuéramos salvos, solamente para el conocimiento. Como dice Gálatas 3:24, es nuestra guía para llevarnos a Cristo. Ahora, en el aspecto penal de la ley, la ley fue abolida. Repito, tal como lo dice Cipriano de Valera escribe, traduce mal Cipriano, pero vamos a tomarlo como algo que está correcto. Cristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Entonces Cristo toda su vida vino a cumplir la ley, la completó, pero cuando murió por nuestros pecados en la cruz, la abolió la ley y nos hizo una nueva ley, la ley de la fe, de Romanos
3, versículos 27 y 28. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, salvado, no por las obras de la ley. Ahora, habiendo sido abolida penalmente la ley, cuando pecamos somos condenados moralmente, civilmente. Igual que una persona que infringe la ley, una ley abolida, no se le tiene que inculpar de pena de muerte, se le tiene que inculpar de una multa económica, una sanción que va sobre la parte económica de él, ya no sobre su vida, porque la ley ha sido abolida en lo penal, y donde no hay ley no se inculpa de pecado, Romanos 5:3. Esa es la gran resultante de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, que abolió la ley en lo penal, la dejó vigente en lo moral, en lo civil. ¿Hay consecuencias cuando pecamos? 100%. No hay que pecar porque las consecuencias son muy dolorosas. Un día vamos a hablar de las tremendas y dolorosas consecuencias que hay al pecar. Por eso que el apóstol Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, ha dicho Dios. Andad en santidad toda vuestra vida de vuestra peregrinación. Eso está en 1 de Pedro 1:15 al 16. También el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, no pequen, santo de Dios, mas si alguno hubiere pecado, no pierde la salvación. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo ha sido salvo de Él, de cada uno de ellos, tener que pagar con la muerte de sus almas por sus pecados, pero no creen, y el no creer condena. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que decir. La persona que no cree es condenada, que no cree que ya Cristo pagó toda su deuda y lo salvó y le dio vida eterna. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Eso está diciendo Cristo antes de ascender a los cielos en Marcos 16:16. Cristo no dice, el que pecar y fuere pecador será condenado. No, yo pagué por él, yo morí por sus pecados. El que no creyere que yo morí por sus pecados, el que no creyere que yo en vez de él fui condenado a la muerte por sus pecados y que morí por sus pecados, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Una persona que no sabe a dónde va después de morir, no está creyendo que Cristo le dio vida eterna, va condenado al infierno, está demostrando que no tiene fe, que no ha creído, y eso lo condena. El mismo Señor Jesucristo en Juan 3:18 ha dicho, el que en él cree no es condenado. Mira, una vez más hablando de la condena, el que en él cree no es condenado, Juan 3:18, pero, aquí viene la condena, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Ya lo hizo todo. Él me sustituyó en la cruz. Toda mi vida, todos los pecados de toda mi vida le fueron imputados penalmente a Él. 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo mío, lo de toda mi vida. Soy un degenerado, yo soy un pecador, voy a morir pecando. Cristo murió por mis pecados y así me salvó, me sustituyó, pagando todos mis pecados en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, acá está el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Habiéndote arrepentido de lo que tú eres, y que serás hasta que te mueras, un pecador, o aquí o acá, la moral no va a cambiar, las inmundicias de la carne no le son quitadas al salvado, habiéndote arrepentido de lo que tú eres, y serás hasta que te mueras, y habiéndote reconocido, condenado tu alma al infierno, necesitado de salvación, y que estabas espiritualmente muerto, necesitado de que Dios te hiciera nacer de nuevo, y habiendo creído que Cristo en vez de ti fue cargado, imputado penalmente, Cristo se dejó imputar con todos tus pecados, y Él fue condenado en vez de ti a la muerte, en vez de ti por todos tus pecados, habiendo creído entraste, fuiste salvo. Entonces, este es el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si tú crees que Cristo murió en vez de ti por tus pecados, tú eres salvo, porque esa es la verdad. Y no creer esta verdad te hará creer puras mentiras, mentiras religiosas, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante de todo esto es que el aspecto penal de la ley ha quedado abolida. El aspecto moral, lo civil, nuestra vida civil, está vigente. Por eso que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Cuando el apóstol Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne, en 1 de Pedro 3:21, le está hablando al salvado. Ahora nosotros tenemos en Efesios 1, versículos 13 y 14, hablando acerca del Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? El siguiente anuncio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras.
que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. Bueno, esto es el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces dice el apóstol Pablo, Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído que Cristo murió en vez de ti por tus pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, fuisteis bautizados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Es un evento muy próximo a ocurrir, hasta la redención de nuestros cuerpos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, porque toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto, ¿ya? Y también nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, los que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de nuestros cuerpos, el arrebatamiento. Todos los salvados estamos esperando el evento del rapto. Ahora, dicho eso, eso que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21 acerca de Efesios 1:13, dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, cuando Dios pone su Santo Espíritu en nosotros, en forma permanente, hasta el rapto. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Te das cuenta, Víctor? Sí, quería hacer un paréntesis. Adelante. Recordé la parábola de... Colócate más acá. Vale. Bueno, recordé la parábola del fariseo y el publicano. ¿Ya? Que habían dos hombres... Ah, no podemos entrar acá. Tengo que ir abajo. Sí, dale. No, bueno, recordé la parábola del fariseo y el publicano acerca de lo que es el arrepentimiento, porque, bueno, el publicano se humillaba mientras estaba en el templo con el fariseo. El fariseo se exaltaba a sí mismo como cualquier religioso de hoy en día, porque puede ser pentecostal, católico, evangélico. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, adúlteros, yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, y el publicano se humillaba, Claro. al pecho y ni siquiera miraba al cielo y decía, sé propicio a mí, Señor, pecador. Sí. Y el Señor tuvo... Eso está en Lucas 16. Sí, la parábola del fariseo y publicano. Creo que en Lucas 18. Ah, Lucas 18. Sí. Y claro, ahí eso refleja lo que es el arrepentimiento, o sea, el publicano perfectamente se reconocía como alguien pecador. Claro. No había necesidad que le dijeran, él sabía que era pecador y se humilló. Y ahí por eso termina que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Claro, mira, el Señor, en Lucas 18, en esta parábola del rico y del fariseo y el publicano, bueno, dice a algunos que confiaban en sí mismos como justos, Entre comillas. y resulta que como está escrito no hay justo ni un uno, No. algunos que confiaban en sí mismos como justos, les dijo esta parábola, 2 hombres subían al templo a orar, uno era fariseo, yo guardo santidad, yo dejo el pecado, yo diezmo, doy diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana, ni aun como este publicano soy. Claro. ¿Ya? Y el publicano, puesto más atrás, ahora es interesante que el fariseo estaba orando consigo mismo. ni siquiera oraba al Señor. ¿Qué es lo que significa orar consigo mismo? Hay mucha gente religiosa, Víctor, que hace esto. Señor, te doy gracias porque tú, en tu perfección sacrosanta, en tus atrios celestiales, y está disertando, orando consigo mismo para ser visto por los demás. No está hablando con Dios. Dios trata de escucharle, pero él no está hablándole a Dios, está dando un discurso exegético, de un doctor. En cambio, el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Imagínate que tú estás ahí, tú eres el fariseo, hace como que tú eres el fariseo. Sí, tú eres el fariseo. Ya. Pero más adelante, porque tú estás aquí en el templo. Bueno, ahí. y voy a hacer como que me estoy enalteciendo. Sí. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, Sí. adúlteros, fornicarios, Sí. mentirosos, Ni aún como este ni aun fariseo, como este publicano. adúltero. Sí. Yo doy diezmo de todo lo que gano, yo ofrendo en mi congregación cristiana, voy todos los domingos a mi congregación cristiana, persevero siempre, Claro. guardo todos sus mandamientos, Bueno. estoy amándote a Dios, amándote a Ok. Entonces dice la Escritura que el publicano, estando más atrás, ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba, pero de verdad, realmente, sinceramente. Sí. Muchas veces la gente
ridiculiza a los religiosos hipócritas diciéndole, el día domingo se golpea el pecho y después la semana... No, pero aquí el publicano en serio estaba haciendo eso. El publicano se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Eso es arrepentimiento, reconocimiento. Pero los fariseos o los religiosos de hoy en día le tienen terror al arrepentimiento. ¿Y sabes por qué? Porque si ellos reconocen que son pecadores, saben que están condenados. Y como no han creído que Cristo los salvó en la cruz, no se sueltan de su religión. Ni se arrepienten ni creen en el Evangelio. Ni se arrepienten o no quieren arrepentirse. Por eso que en Romanos 2.5, no sé si lo notamos acá, el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza, oh fariseo hipócrita, pentecostal que estás guardando santidad, que te estás mostrando tu exégesis de las Escrituras con la Biblia en el pecho, pero por tu dureza y por los pensamientos que tienes tú de ti mismo, por las creencias de tu alma y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira sobre ti, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, dice, pero por tu dureza, tu corazón duro, yo estoy guardando los mandamientos. No hay que pecar, Víctor, no hay que pecar. ¿Y tú estás enseñando que hay que pecar? No, Señor, mire que si uno se arrepiente y cree en el Evangelio y ahora puede pecar todo lo que quiera. No, Señor, yo quiero exponer mis propias justicias. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 10 dice, respecto de sus propios connacionales que están en impiedad, Romanos 10 dice, hermano, dice el apóstol Pablo, le está escribiendo a sus hermanos en la fe gentiles que estaban en Roma, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 1 al 4, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Adonai, Adonai, Adonai. Yo sé que tienen celo de Dios, pero en ignorancia, no conforme a ciencia, porque procurando establecer su propia justicia y un muerto espiritual que no ha sido salvo ante Dios. ¿Cómo son sus justicias? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y acerca del estar procurando entrar, de Lucas 13:24, cuando el Señor dice, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mira Romanos 10, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, los judíos, los israelitas, mis connacionales, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, procurando entrar, ¿te das cuenta? Procurando entrar. Lucas 13:24, el Señor ha dicho, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que están procurando entrar? Los religiosos hipócritas los días domingos. Están tratando por obra ser salvos. En cambio nosotros no estamos procurando entrar, ya entramos ya, por fe, por la fe. Entonces fíjate cómo la expresión procurando está en Lucas 13:24 y está en Romanos 10, versículo 1 al 4. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Adonai, Adon. Ahí están los judíos en el muro de los lamentos. Adonai, Adon. Celo de Dios. Saulo tenía celo y perseguía a la iglesia. Mató a cuántas personas, Saulo. Esteban estuvo ahí. Él le tiraron las ropas a los pies de aquellos que mataron a Esteban. Celos. Celo religioso por la ley de los mandamientos. Yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, esta es la justicia de Dios, Cristo, y procurando establecer la suya propia, procurando establecer, ignorando adrede la justicia de Dios, adrede lo hacen, y procurando establecer la suya propia. Ahora, dice el Señor, a propósito de la palabra procurando establecer la suya propia, de Romanos 10, procurando establecer la suya propia, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Acá, procurando establecer los judíos ortodoxos de la ley, los celosos de la ley, la suya propia, su propia justicia, procurando. En Lucas 13:24 el Señor ha dicho, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar. Ahí están los religiosos.
Ahí están todos los religiosos. Habla nomás, Víctor. Pecan voluntariamente después de recibir conocimiento de la verdad. Porque cuando uno les pone el verdadero evangelio, ¿Sí? ellos se oponen. Más adelante. O sea que Cristo murió por todos mis pecados y yo puedo hacer todo lo que quiera. No, eso no lo creo. Y eso los condena. Claro, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es, después de haber recibido el evangelio, decir no. Si tú pecas, pierdes la salvación. Eso es pecar voluntariamente, es pecar por incredulidad. No es un pecado de adulterio, fornicación, no, eso no es pecar voluntariamente, porque la palabra después de haber recibido el conocimiento de la verdad condiciona el pecar voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el evangelio, lo creyeron, o sea, lo oyeron, pero no lo creyeron. Dijeron, no, si tú pecas te vas al infierno, pierdes la salvación, o la salvación es por méritos tuyos y lo que hizo Cristo, haciendo inmunda la sangre del pacto. Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Cristo la derramó en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Y estos religiosos dicen que la salvación es por la sangre que Cristo derramó en la cruz, la cual es limpia, y sus obras de justicia, las cuales son trapos de inmundicia. Si pecas, pierdes la salvación. Claro, aquí las obras de justicia son trapos de inmundicia. Acá no. Acá todas tus obras que tú haces para el Señor, Dios te las recibe. Pero acá, en tanto tú no seas salvo judicialmente y muerto espiritualmente, todas tus justicias para Dios son trapos de inmundicia. Y para ser salvo, estas personas están queriendo poner sus propias justicias, diciendo que la sangre de Cristo derramada en la cruz, el Evangelio, más mis obras de justicia finalmente me salvan. Por eso que dice Hebreos 10, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual Él fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, hacer inmunda la sangre del pacto es decir que la salvación es por obras o que se pierde por pecar, porque le estás agregando tus obras, son trapos de inmundicia. Ya cuando somos salvos y tenemos vida eterna, ahí sí que tenemos que hacer obras para el Señor, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y ya tenemos vida eterna. Sabemos que cuando pecamos penalmente, nunca más nuestros pecados penales, porque no existen los pecados penales porque ha sido abolida la ley y lo penal, nunca más son condenados con la muerte de nuestras almas. El que murió en vez de nosotros y por todos nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Y en justicia nadie paga ya 2 veces por un mismo delito. Los pagó todos Cristo y yo he quedado salvo con vida eterna. Ahora, estar bajo la ley es estar bajo maldición. Por eso que en Gálatas 3, versículos 10 y 11, no sé si está escrito por ahí, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Depender de las obras de la ley. Para ser salvo no tengo que pecar, porque si peco pierdo la salvación. Eso es estar bajo maldición. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, un ser humano será justificado de lo que tuvo Adán. Si Adán hubiese sido creado para nunca pecar, jamás habría pecado. Y por eso que el Señor en Isaías 43:11, antes de encarnarse, decía, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve, yo anuncié y salvé y oír, porque ante el ojo de Dios no hay justo ni uno. Romanos 3:10. Nadie se puede justificar para con Dios por medio de obras o méritos personales, solamente por la sangre de Cristo, la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario. Exactamente. No hay obras que se le pueden presentar al Señor para ser salvo, no, solamente la sangre de Cristo. Por eso hay muchos religiosos procurando entrar diciendo que no, que tú tienes que guardar santidad, perseverar en tu religión, ¿sí? Para que algún día tú puedas ser salvo. Claro. Eso es lo que postulan ellos. Claro, el Señor hizo un plan de salvación en la eternidad. Él preparó su víctima, el corderito preparado desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan de salvación que ideó el Señor consiste para nosotros en que nosotros reconozcamos que en nosotros hay una ley del pecado que está en nuestros miembros. Sí. En 1 Corintios 15:53 dice que el poder del pecado está en la ley. El poder del pecado está en la ley. 1 Corintios 15:53, 56. Pero abolida la ley por Cristo, ahí nomás, abolida la ley, Efesios 2:15, ya el pecado no tiene poder. El poder del pecado está en la ley. Estando vigente la ley en lo penal, cuando yo la infrinjo, mi alma queda penalmente condenada. Muerte eterna. Pero Cristo, cuando murió por mis pecados, murió por tus pecados, murió por los pecados de todos nosotros, penalmente abolió la ley. En este aspecto penal, cuando yo ahora peco, ya no peco penalmente, peco moralmente. Todo esto es parte del plan de salvación de Dios. No creerlo condena. Porque el que no cree está haciendo a Dios un mentiroso.
Lo está haciendo un mentiroso porque Dios ha dicho que nos ha dado vida eterna. El Señor decía en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Acá, Juan 8:24. Ahí está. Sí. Yo soy tu Salvador. Yo morí en vez de ti por todos tus pecados. Yo me dejé cargar con los pecados de toda mi vida. En Hebreos 10, acerca de las ofrendas, cuando los judíos tenían que ofrendar corderito, el Padre ofrendó su corderito, su Hijo, lo ofrendó. En Hebreos 10:14 leemos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque donde hay remisión, ¿te acuerdas de la palabra remisión? Cuando el judío tenía, al colocar su mano izquierda sobre el corderito, eran remitidos, enviados al cordero. Donde hay remisión de esto, de los pecados del mundo, no hay más ofrendas por el pecado. Por eso Cristo dijo, consumado es. Padre, la obra que tú me encomendaste, poner mi vida en vez de la tuya, de las personas, yo ya la consumé. Pagué la deuda, pagué el rescate, he derramado mi sangre, he muerto por los pecados de ellos, los salvé, les di vida eterna. No creerlo te condena, porque yo seré un pecador hasta que me muera, igual que tú. Y Cristo murió por los pecadores, por los pecados de los pecadores. Eso es. Bien, Víctor, no sé cómo hacemos acá para zafarnos de este equipo. A ver, voy a sacar acá. ¿Si puedes cuidar aquí, mientras tanto? Bien, aquí hemos predicado, hemos expuesto el plan de salvación diseñado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Ese plan de salvación consiste en que Dios exige que el ser humano reconozca que ha sido tomado del polvo de la tierra, que en su cuerpo físico, que lo tendrá hasta que se muera, nunca le serán quitadas las inmundicias de la carne. Es decir, no podrá jamás evitar pecar, y que el ser humano reconozca que pecar contra Dios condena al alma a la muerte, y que la ley fue dada solamente para el conocimiento del pecado. La gente religiosa trastoca todo. Dios manda al hombre que se arrepienta. Esa palabra es metanoia. Arrepentimiento es reconocimiento de que yo voy a pecar hasta que me muera, lo quiera o no lo quiera. Sin embargo, la religión te dice, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, no de ti, no de lo que tú eres y seguir haciendo, entendiendo que arrepentimiento es reconocimiento. El Señor manda que el hombre se reconozca que va a pecar hasta que se muera, y que el pecado ya lo condenó, y que cuando ha sido condenado su alma a la muerte por pecar, no hay nada en lo absoluto que el hombre le pueda ofrecer a Dios para quedar exenta la sentencia de la muerte del alma, en lo absoluto, nada, 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 nada. Es por eso que la ley fue dada como un ayo, una guía hacia Cristo. La ley lo único que hace es condenar al ser humano. Cada vez que le infrinjo, más condenas. Por eso que yo decía que lo único que le va aconteciendo al ser humano, en tanto va andando en este mundo, sin que haya creído que Cristo lo salvó en la cruz, lo único que le va aconteciendo es que su alma va quedando cada vez más condenada. Cada vez más. Ese proceso de condenas no es reversible. Los pecados no son promediables con buenas obras. Las sentencias diversas por los diversos pecados a la muerte del alma no son negociables. Por lo tanto, Cristo lo dice en Juan 8:24. O todos los pecados de tu alma, uno de ellos por sí solo, condena igualmente tu alma a la muerte, ¿los pagarás tú? ¿O tú creerás que ya yo los pagué por ti en la cruz del Calvario? Cuando yo por amor a ti puse mi vida en vez de la tuya para dejarme yo voluntariamente imputar por amor a tu vida con los pecados que tú vas a cometer durante toda tu vida, para yo ser condenado a la muerte en vez de que tu alma fuese condenada a la muerte. Por eso es que Cristo tiene el poder de volver a vivir después de morir, en cambio nuestras almas no. Si nuestras almas, una vez morimos físicamente, van al juicio ante el gran trono blanco, al infierno a esperar en tormentos del juicio, y nuestras almas son condenadas a la muerte, nunca más nuestras almas pueden volver a la vida. Mas Cristo sí, nuestras almas no. Entonces la salvación fue por sustitución, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, el plan de salvación consiste en un mandamiento que ha dado Dios a todos los hombres, que los hombres reconozcan que van a pecar hasta que se mueran, que se humillen, que reconozcan que en ellos hay una ley del pecado que está en sus miembros. El apóstol Pablo, un instrumento escogido por Dios, lleno del conocimiento de Dios y ahora lleno del Espíritu Santo, está diciendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Entonces tú has reconocido, Dios ha mandado al hombre que se reconozca, que se arrepienta, que el pecado mora en ti, mora en ti. Y el apóstol Pablo lo está diciendo, su condición de salvo. Ya su estado judicial y espiritual había cambiado radicalmente. Y en ese estado está reconociendo que aún las inmundicias de la carne no le habían sido quitadas, que la ley del pecado aún estaba en sus miembros. En sus miembros. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Ahí está reconociendo, eso es arrepentimiento, reconocimiento. Tú tienes que reconocer esa ley, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, las inmundicias de la carne no lo son quitadas al salvado, 1 de Pedro 3:21, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora en Romanos 8, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo escribe, en el original, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Estoy hablando, citando el original. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte es la ley de los mandamientos, abolida en el aspecto penal, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de los mandamientos. Cuando Cristo la abolió en Efesios 2:15, aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Y donde no hay ley, Romanos 5:13, no se inculpa de pecado. Eva estaba en ese estado, no había ley para ella. Eva estaba codiciando el árbol, comió del árbol, pero para ella no se le aplicó, no se le inculpó como una transgresora, porque la ley no le había sido dado a ella. Ahora todos nosotros tenemos conciencia, hemos sido herederos de este conocimiento del bien y del mal. No somos inocentes. Cuando abandonamos nuestro estado de niñez, a plena conciencia del bien y del mal y pecamos, quedamos condenados. Y el arrepentimiento es reconocimiento de que se está condenado, judicialmente el alma condenada a la muerte, Dios ha dicho al alma que pecar esa morirá, y reconocimiento de que espiritualmente se está muerto. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y además, reconocimiento de que uno ha sido tomado del polvo de la tierra. Es decir, que va a pecar, lo quiera o no, hasta que se muera. Todo eso es arrepentimiento, metanoia. Y luego, creer que en vez de mí, en vez de ti, en la cruz del Calvario, Dios, Hijo, el único que tiene poder para volver a vivir después de morir, acuérdate de Juan 10, 17 y 18, Él puso su vida en vez de la tuya. Es por eso que en Hebreos 10, versículo 14, leemos, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. ¿Sí o no, Víctor? Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Y dice, en el versículo 17 y 18 de Hebreos 10, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. ¿Lo has creído? Sí, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Porque donde hay remisión, envíos de los pecados del mundo a la persona de Cristo en la cruz, no hay más ofrendas por el pecado. No hay nada más que hacer. Hemos quedado salvos. Lo que condena es no creer que ya Cristo te salvó. Que tú no sepas con certeza a dónde vas después de morir, que estés en tinieblas sin saber a dónde vas después de morir, Juan 2:75, eso te condena. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Cristo ha dicho, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque es pecador, porque no está guardando santidad, porque no está perseverando. No, porque no ha creído. Porque no ha creído que Cristo, cuando dijo yo le doy vida eterna, él no se ha entendido con vida eterna. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Terminamos, Víctor. ¿Algunas palabras al cierre? Sí. ¿Te puedes colocar a la luz? Más a la luz. Sí. Cristo murió por todos sus pecados en la cruz del Calvario. Más allá. ¿Dónde? Más a la luz. Más acá. ¿Ahí está bien? Sí.
Cristo murió por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Solamente tienes que creer, ya la obra ya está realizada. Dios Padre envió a Dios Hijo, lo ofrendó para que salvara a todo el mundo. Ya lo hizo. Solamente tú debes creer en esta sustitución que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario. Que todo aquello que por la ley de Moisés tú no puedes ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. Sigue hablando Víctor. Bueno, y el arrepentimiento, las dos demandas del Señor, Marcos 1:15, arrepentirse, es decir, cambiar los conceptos que tienes de ti mismo para con Dios. Tú eres una persona pecadora que si no moras bien, y aunque recibas el Espíritu Santo por haber oído y creído en el Evangelio, no te van a hacer quitar la inmundicia de la carne. La naturaleza pecaminosa va a seguir en ti. Eso es reconocimiento, arrepentimiento, metanoia, y creer en el Evangelio. Cristo te sustituyó en la cruz del Calvario. Él murió por todos tus pecados, porque tú estás incapacitado a ser salvo por tus méritos personales. Claro. Solamente por Cristo, en la cruz del Calvario. Claro, es decir, nosotros hemos sido salvos por la sustitución. Por eso que todos los salvados, Víctor, hacemos nuestras las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución completa. Se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, dejando el pecado, guardando santidad, si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, Cristo no murió por demás. Cristo murió por los pecados tuyos, Víctor, por los pecados míos, y así nos salvó. Así nos salvó. Y por... Primera Juan capítulo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Así es. En Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Juan exhorta a los salvados a no pecar. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces Cristo salvó a todo el mundo. Conforme a lo que dice 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, no es cierto lo que predican los calvinistas. Los calvinistas predican una salvación por predestinación. No, la predestinación es para que el salvado sea hecho conforme a la imagen de su Hijo y para que sea adoptado hijo suyo. Romanos 8:29 y Efesios 1:5, nada más. Muy bien, ahora sí que nos despedimos. Enfócame en una última. Vale. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, en tiempo oportuno te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, querido amigo, ahora tienes que arrepentirte, como Dios lo demanda, de lo que tú eres, de gracia hasta que te mueras, un pecador, y tienes que arrepentirte, reconocer tu condición judicial, tu alma condenada a la muerte por haber pecado. Tu condición espiritual también la tienes que reconocer, tienes que arrepentirte, reconocer que estás espiritualmente muerto por haber pecado, y que necesitas imperiosamente que Dios te dé un soplo de vida por segunda vez, te haga nacer de nuevo. Ahora te dice Génesis 2:7, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Cuando nosotros pecamos, espiritualmente morimos. Y de ahí en adelante necesitamos que Dios nos dé el segundo soplo, nacer de nuevo. Por lo tanto, tienes que arrepentirte de tu condición judicial, en la que ahora estás ante Dios, tienes que arrepentirte de tu condición espiritual, reconocerla, tienes que reconocer que vas a pecar, lo quieras o no, hasta que te mueras, porque es tu realidad. Y tienes que creer que Cristo, en vez de ti, se puso en la cruz, te sustituyó, dejándose cargar Él por los pecados de toda tu vida, penalmente, para Él pagarlos penalmente. Ya no los tienes que pagar nunca más tú penalmente, ya le has quedado abolida en lo penal. Vigente en lo civil y en lo moral. Arrepentido